Bienvenidos a todos. Nos encontramos nuevamente en esta ocasión para hablar sobre el rol del liderazgo en la cultura organizacional. Soy la doctora Rosa Contreras, soy médica infectóloga de la provincia de San Juan en Argentina. Vamos a comenzar simplemente mostrando o recordando los documentos que existen y donde nosotros podemos sacar o que nos ayudan a poder elaborar estos programas de optimización de antimicrobianos, entre ellos el del CDC, que da los elementos básicos para los programas de antimicrobianos. También está el que se hizo para países de bajo y medianos ingresos, y les dejo también el del Ministerio de la Argentina, ¿no? El que se elaboró en la Argentina. ¿Y por qué los traigo a colación en este momento? Simplemente para el segundo punto que da el de la responsabilidad o el de este programa, ¿no? Que es el líder, el rol del liderazgo. ¿Qué importancia tiene o qué debe hacer un líder en el programa PROA? Bueno, el líder es el motor que asegura que estos programas funcionen y se mantengan en el tiempo. Puede existir un líder que generalmente es un infectólogo, un médico infectólogo, que puede ir acompañado de un colíder, que generalmente es el farmacéutico, y que son los que están designados en la mayoría de los casos para llevar a cabo estos programas, con habilidades de gestión y comunicación como los más importantes. Los programas que tienen colíderes tienen que tener bien establecidos y claras las delimitaciones de las responsabilidades de cada uno, y como estos programas de optimización de antimicrobianos suelen estar o están directamente, íntimamente eh, relacionados con los programas de control de infecciones, e incluso en muchas ocasiones dentro del programa de control de infecciones están los PROAS. También puede ser un líder una persona que no sea un médico, y en este caso la institución deberá disponer de un médico colaborador para este líder no médico, que lo pueda, digamos, apuntalar en las recomendaciones, en las guías, en las actividades que son inherentes a las prescripciones de los antimicrobianos. También puede ser un líder que sea terapista o un médico de medicina interna, ¿no? No necesario, si no contamos con un infectólogo. Si la institución adopta digamos, la importancia de tener un PROA y no tiene un infectólogo permanente, este puede ser parte del programa y no ser el líder, ¿no? El líder sería el responsable. ¿Y cuáles serían digamos, las tareas que debería hacer el líder? Primero que nada, establecer una visión y objetivos claros, y esta visión y estos objetivos que elabora en su programa siempre tienen que estar alineados con la institución donde van a trabajar. Y eso es muy importante a la hora de elaborar las estrategias, saber que uno puede tener una muy buena estrategia para optimizar antimicrobianos, pero si lo implementamos en una institución donde culturalmente, y ya vamos a ver esto de la importancia, no están alineados para esa estrategia, eso puede llegar a fallar. Entonces ahí tenemos que trabajar en el cambio organizacional o el cambio de conducta de los lugares, ¿no? Pero tiene que tener claros los objetivos básicamente. Tiene que crear un equipo multidisciplinario donde lo básico que tiene que tener es, en lo posible, obviamente un infectólogo, un farmacéutico o experto en farmacia, como dice el nuevo documento del CDC, generalmente en lo posible un farmacéutico clínico, que sería lo ideal, una enfermera en control de infecciones, enfermero, perdón, o enfermera en control de infecciones, y administrativos con conocimientos en la bases de datos, ¿no? En trabajos de técnicas para poder sacar indicadores que vamos a utilizar en estos programas, obviamente, ¿no? Eh, También respaldar con recursos, o sea, él podrá
el líder podrá o deberá establecer con los directivos esto de contar con tiempo protegido para poder trabajar él y parte del equipo o todo el equipo en estos programas de optimización, dándole la importancia que se necesita. En nuestros países es muy difícil lograr que muy pocas instituciones cuentan, por lo menos que yo conozca en la Argentina, con un líder o un infectólogo o personal solamente dedicado a PROA. La mayoría de los lugares son infectólogos que hacen tareas o médicos que hacen tareas asistenciales y que además forman parte de este programa y toman el rol de líder, ¿no? Por una cuestión de recursos, obviamente. Y obviamente tiene que tener acceso a los datos, a los consumos de antibióticos, a los patrones de resistencia, a los indicadores clínicos, etcétera. Otra de las características o recomendaciones que tiene que hacer un líder es modelar con el ejemplo, o sea, que los líderes sigan y promuevan las recomendaciones que el PROA genera, ser visibles, activos en rondas clínicas, en capacitaciones o en auditorías, comunicar los beneficios. Es importante la retroalimentación permanente para facilitar los cambios. Esto es algo muy interesante, muy importante en el comportamiento de las personas cuando se quiere implementar un cambio. Y obviamente cuando esto se genera, cuando queremos gestionar un cambio en algún accionar, tenemos que centrarnos en el comportamiento de ese lugar o de esa institución, ¿no? Porque el comportamiento de las personas es lo que lleva, digamos, el cambio en el comportamiento o el saber por qué actúan de esta manera, nos va a ayudar a saber cómo tenemos que trabajar para poder generar ese cambio que necesitamos. Entonces, ¿qué importancia tiene tener un líder? Bueno, sin un líder, las pruebas suelen fracasar por una falta de continuidad, ¿no? O baja prioridad institucional. Con un líder es efectivo, se logra que esto sea sostenible en el tiempo, que se favorezca la cultura de uso prudente de antimicrobianos y que se integre este PROA a las prácticas clínicas diarias de la institución. Hay algunas recomendaciones o algunas definiciones de tipos de líderes o tipos de liderazgo, como el liderazgo transformacional que inspira, motiva y fomenta innovación, el liderazgo participativo que involucra al equipo en toma de decisiones, el liderazgo basado en evidencia, decisiones guiadas por datos e indicadores, etcétera. Pero en realidad esto no son lineales, no es que uno pueda elegir ser de esta o de estas tres maneras diferentes, sino que se utilizan, digamos, las características de los tres, ¿no? En forma, cuando sean necesarias, no es una cuestión lineal, o sea, uno puede tratar de armar un liderazgo participativo, obviamente tiene que estar basado en la evidencia y tratar de generar, motivar o cambiar, hacer un cambio. Entonces, todas estas características están relacionadas o imbricadas en una sola. ¿Cuáles son los factores para un liderazgo exitoso? Entonces, básicamente, en un principio, el apoyo de la dirección de la alta dirección, o sea, de los directivos de la institución. Eso sería lo ideal. Pero si no tenemos o no lo logramos, porque existen lugares donde para los directivos los PROA no son necesarios, no han visto la utilidad, bueno, tenemos que verles cuál es la utilidad y cuál es la importancia, ¿no? Para costos, para resistencia y para calidad de atención de los pacientes, etcétera. Podemos, digamos, si no tenemos este apoyo de la dirección, tratar de hacer algo intermedio, o sea, buscar el apoyo de líderes, perdón, de directivos intermedios. Por ejemplo, el apoyo del jefe de la terapia, el apoyo del jefe de quirófano
o de cirugía, ¿no? Donde querramos hacer estos cambios que estamos proponiendo. Por otro lado, ¿qué otros factores también son claves para este éxito? Formar el equipo con una formación continua, ¿no? Con una buena formación permanente, una buena actualización y la capacidad de medir y mostrar los resultados. Eso es muy importante. En resumen, lo más importante o el objetivo por ahí primordial o lo que, digamos, el gol para el gol estándar de un líder es lograr que no solo haga acciones, sino que lograr que crear una cultura institucional donde el uso apropiado de antimicrobianos se convierta en un valor compartido y sostenido en esa institución. O sea, eso sería lo más importante. Y entonces, por qué hablamos de cultura institucional? ¿Por qué metemos la cultura institucional o cultura? ¿Qué significa cultura, primero que nada? La cultura es lo conjunto de valores, creencias y supuestos que guían los comportamientos de las personas. En resumen, sería como la forma en que la gente piensa, siente y actúa. Según Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. O sea que básicamente que la cultura es la forma en la que se comportan las personas, que generalmente son más emocionales que racionales. ¿Y por qué en salud esto de incorporar el tema de la cultura o el comportamiento? Y porque en la actualidad todavía tenemos gente que descree de las vacunas o parte del mundo que descree de las vacunas, mismos profesionales que también lo hacen. Todavía muchas instituciones tienen menos del 60% o mucho menos de adherencia a la higiene de manos cuando ya está comprobado que es la mejor y la más efectiva y la más económica medida para disminuir las infecciones intranosocomiales y así como está varios ejemplos. Entonces, el incorporar nosotros esto de generar cambios a través de conocer el comportamiento es muy importante. Y cuando hablamos de cultura, tenemos que conocer las dimensiones culturales y entre ellas tenemos tres básicamente. La poblacional, que es la que se caracteriza por los valores adquiridos en la infancia, que es la que traemos de la infancia, son inconscientes y es lo que diferencia una población de otra, básicamente. La generacional, que es la que se refiere a las características de los individuos vinculadas al momento histórico de su nacimiento, el cual se asocia a un acontecimiento en el orden mundial. Por ejemplo, los baby boomers son la generación que nació después de la posguerra y en esa generación fue por el boom de nacimientos, entonces por eso se los denominó de esa manera, son los adictos al trabajo, ¿no? Son los que el trabajo era lo más importante. Y así como ellos, después tenemos la generación X, la generación Y, la generación Z, y cada uno, de acuerdo al momento en el que nacieron y el acontecimiento del orden mundial en el que nacieron, son las características que presentan esa población. Y ahora vamos a ver por qué debemos conocerla, ¿no? Porque es importante. Y por último, las dimensiones culturales. Por último, es el nivel organizacional de la cultura. Es la cultura que se basa principalmente en las prácticas, en símbolos, en héroes, en rituales, que diferencia a organizaciones entre sí. O sea, son aspectos de las instituciones, ¿no? Aspectos relacionados a su comportamiento de apego, de permanencia, de sentirse valorado, de sentirse, bueno, de distintas prácticas, digamos o símbolos que tenga esa institución. Es lo que caracteriza a las instituciones, básicamente. Con respecto a la poblacional, ¿qué nos va a interesar o qué nosotros debemos conocer desde lo poblacional que nos pueda interferir en un cambio que nosotros queremos lograr con un PROA? Y bueno, conocer en lo poblacional que hay ciertas
conducta o ciertos patrones, como por ejemplo la distancia al poder, que esto se refiere al hecho en el cual cuán separados están los distintos roles de la sociedad, y esto dificulta para conformar equipos, dificulta para empoderar a personal subalterno, por ejemplo. La adversión a la incertidumbre es otra, digamos, otra característica o dificultad que podemos tener a nivel poblacional, y esto cómo se traduce por resistencia al cambio, por ejemplo, por incertidumbre que genera. Tienen tendencia a sobreactuar, a poner antibióticos por demás, por temor, ¿no? Las características de masculinidad y feminidad, cuando hay sociedades que tienen más alto nivel de masculinidad, minimizan la importancia de los objetivos blandos, por ejemplo. Y el individualismo, las poblaciones que tienen más individualismo suelen ser más con mayor iniciativa, como más creativas, ¿no? En contra de las que no lo son, que pasan a ser, se diluye su responsabilidad en el colectivo, pasan a ser más como espectadores. Y para graficarlo, fíjense en los diferentes países, cómo cada uno de ellos son diferentes de acuerdo a la dimensión de la cultura poblacional de cada una de los que estuvimos viendo. Y esto que es lo que me pareció importante mostrarle, la diferencia entre los países anglosajones y los países latinoamericanos, y por qué por ahí en nuestros países es más difícil implementar los cambios. Fíjense la distancia de poder es mucho mayor en nuestros países en Latinoamérica, los países con más masculinidad, con más incertidumbre, generalmente, y con menos iniciativa. ¿Y esto qué es lo que termina pasando con esto? Entonces los países que tienen elevado índice de distancia al poder fallan en el proceso de empoderamiento de enfermeros y pacientes, por ejemplo. Los países con elevado aversión a la incertidumbre tienden a sobreutilizar antimicrobianos por las dudas, realizar combinaciones innecesarias y prolongar tratamientos más allá de lo necesario. Y los que tienen bajo individualismo son los países que tienden a diluir su responsabilidad y son como efecto espectador, ¿no? Entonces, con esto es lo que tenemos que conocer o lidiar para poder generar un cambio. Cuando hablamos de las dimensiones culturales, ya hablamos de la población, ahora vamos a hablar de los generacionales. Son aquellas, entonces, poblaciones que nacieron en determinado momento, donde ocurrió algún hecho mundial que los marcó, como los baby boomers, generación X, generación Y, etcétera. Y estas grandes diferencias. Fíjense, los baby boomers son adictos al trabajo, generación X tienen más equilibrio, son más sociables, más equilibrio entre la vida privada y la vida de trabajo. La generación Y tiene más compromiso con el medio ambiente, son los multitasking. Y la generación Z, bueno, es hay más diversión, autodidactas. Bueno, ellos nacieron con lo digital. Los de la generación Y aprendieron lo tecnológico, no son altamente tecnológicos, pero lo aprendieron. Los otros, los Z, nacieron con lo digital. Y entonces ahí nosotros tenemos que empezar a ver cómo cuando tenemos estas dimensiones generacionales, cómo podemos motivarlos, ¿no? A distintos, de acuerdo a la generación. Y bueno, los baby boomers, que son entre los 58 y 76, que bueno, la mayoría ya se están jubilando, pero bueno, pueden a veces trabajar igual contratados, es valorar su conocimiento y ofrecerles el rol de mentor o de coaching. En la generación Z, que sería entre los 42 y los 57, estos son los que la forma de incentivarlos es ofrecerles posibilidades de crecimiento, no solo económico, sino de jerarquía, y comprenderles sus necesidades digamos, integrar la vida personal con la laboral, o sea, de tener una relación, un espacio para la parte de la familia, ¿no? Y la generación Y
son los que tienen 28 o 41 años, son los que están ahora en la mayor cantidad de la población trabajando en este momento. Bueno, en estos hay que valorar su habilidad tecnológica, su capacidad creativa, tener esa flexibilidad horaria, darles apoyo cuando lo necesiten, remarcar el compromiso de la institución con el medio ambiente, por ejemplo. Y cuando pasamos a la dimensión cultural de las que habíamos hablado de la dimensión a nivel poblacional, nivel generacional, y el organizacional era el que se refería a los valores de los establecimientos de salud, a las prácticas que diferencian a las organizaciones. Por ejemplo, diferentes, van a ser diferentes según las diferentes instituciones en las que se trabaje, ¿no? En algunas van a facilitar, por ejemplo, el crecimiento, la capacitación continua del personal, otra, trabajar más en equipo, la vocación de servicio, orientación más enfocada a proporcionar máxima satisfacción a sus pacientes, bueno, y la honestidad, el amor a la vida, etcétera. O sea, tienen diferentes características de acuerdo a cada institución. Entonces, ¿y por qué todos estos cambios, todo esto que venimos hablando digamos, de los niveles de la cultura organizacional, poblacional y generacional? ¿Qué tiene que ver, o sea, o cómo sería o la relación entre el uso de antimicrobianos y el comportamiento de las personas? O sea, ¿por qué me influyen? Más allá de lo que vimos para generar cambios, ¿no? Y bueno, ya puntualmente con los antibióticos, fíjense que los factores que terminan el uso de antibióticos en los humanos es las creencias, las expectativas y los incentivos, tanto en pacientes, en médicos, como en la sociedad. O sea, los pacientes por ahí, la creencia de que el antibiótico no les hace daño y que puede tratar cualquier tipo de infección, que es fácil conseguirlo, que no son tóxicos. El médico, el miedo a no darle el antibiótico por miedo a que le hagan eh, algún problema legal, por las dudas, porque no tiene el diagnóstico rápido, un diagnóstico certero rápido, etcétera, ¿no? Y a nivel de la comunidad también, ¿no? Pensar que los antibióticos pueden reducir la carga sanitaria de las enfermedades, etcétera. Entonces, esto es cómo el comportamiento influye en el uso de los antibióticos. Esta es otra forma de mostrar, esto es un artículo que muestra qué factores influyen en la prescripción de antibióticos en médicos en la terapia intensiva, ¿no? A pesar de tener políticas y normas, PROAs nacionales, locales, campañas de sobreviviendo a la sepsis, etcétera, como todas esas guías y la prescripción del médico va a estar en última instancia determinada por la percepción profesional y sus creencias, por el contexto ambiental, digamos, la rapidez con que tenga la historia, con que tenga la autorización, con que tenga los interconsultores, los antibióticos, el diagnóstico, con su capacidad, ¿no? Con su experiencia pasada, o la capacidad o el estudio, la experiencia en cuanto a años de poder discernir si se pone un antibiótico o lo podemos esperar. Por ahí los chicos, los médicos más jóvenes a lo mejor tienen más temor, y por ahí los que tienen más experiencia de ver algunos pacientes pueden llegar a tomar ese riesgo de esperar, o tomar el riesgo de esperar el paciente para poder saber si le tiene que poner o no los antibióticos. Son múltiples los factores que influyen en la decisión de colocar un antibiótico. Entonces, cuando nosotros queremos generar un cambio, tenemos que poner la conducta humana en el centro de las estrategias, ¿no? O sea, cuando queremos generar un cambio en alguna institución, siempre recordar esto, que todo basado en el comportamiento, que además este comportamiento humano va a estar influenciado por factores individuales, por factores sociales, por factores ambientales, ¿no?
Bueno, una ayuda para lograr estos cambios es esta guía que es muy interesante, que es la guía TAP, que es una guía, un manual práctico para la adaptación de intervenciones a medida contra la resistencia a los antimicrobianos, que es de la OPS y que lo que ayuda es a determinar el o los comportamientos que se necesitan abordar, determinar los factores que propician o que son un obstáculo para estos comportamientos y utilizar esta información para diseñar intervenciones basadas en evidencia y reducir o desacelerar la propagación de la resistencia. Se basa en la metodología COM, o se utiliza la metodología COM aplicada a la prescripción de los antimicrobianos, que es un modelo que ayuda a identificar qué necesita cambiar para que ocurra un nuevo comportamiento. O sea que el comportamiento, qué es lo que vamos a cambiar y basado en 3 pilares. En la capacidad, por ejemplo, el profesional tiene capacidad de prescribir racionalmente el antimicrobiano. La oportunidad es por ahí preguntarse, ¿el entorno facilita la prescripción adecuada? O sea, el médico tiene las guías diagnósticas, las pruebas, las pruebas diagnósticas, las guías de tratamiento en tiempo y forma, la interconsulta, etcétera. Y la motivación es el otro pilar de esta guía o esta metodología COM. La motivación profesional, ¿qué impulsa al profesional a prescribir correctamente? ¿Lo hace en forma automática? O sea, tiene el hábito de prescripción o tiene miedo a las complicaciones, o lo hace en forma reflexiva, conociendo el impacto a la resistencia y con un compromiso ético, obviamente. Esta guía es, la verdad que es bastante interesante, nos ayuda a contextualizar en cada institución, primero saber con qué contamos, saber el problema que tenemos, empezar a conocer, bueno, hacernos en base a preguntas cuáles son los problemas que tenemos, definir cuál problema vamos a abordar en principio, cuáles son los obstáculos, cuáles son los, digamos, lo que nos impulsa o lo que nos ayuda, y de ahí armar estrategias para poder generar el cambio, pero todo en cambio en contexto de la conducta de las personas, ¿no? El cambio siempre es en contexto de la conducta de las personas. Bueno, acá lo que vemos es la importancia de la conducta como factor de cambio. Fíjense estos 5 principios del desempeño del recurso humano. Por ejemplo, en el principio 1, que habla del el entorno influye en el desempeño, esto, si lo pasamos a un ejemplo en salud, es en un hospital que no tenga acceso a las guías de antibióticos, los médicos van a recetar los antibióticos por inercia sin criterios actualizados. En el principio 2, la retroalimentación afecta el comportamiento. Esto, ¿cómo lo podemos traducir? Bueno, un informe mensual que muestra a los médicos cuántas veces prescriben los antibióticos y necesariamente mejoraría quizá las decisiones futuras. En el 3, las personas actúan en función de las consecuencias. Bueno, un programa institucional que reconoce a los servicios con menor tasa de uso inapropiado de antibióticos, con incentivos o distensiones, pueden tener mayor receptibilidad, mayor recepción, mayor aceptabilidad de los programas. El cuarto, objetivos y expectativas y guías claras. Esto es para la elaboración de los protocolos. Tiene que quedar claro cuándo sí, cuándo no utilizar un antibiótico. Y por último, las habilidades son necesarias, pero no son suficientes. Y esto es un ejemplo de que por ahí podemos tener un médico muy capacitado en la prescripción de antibióticos en forma apropiada, pero si está trabajando en la guardia, abarrotado por pacientes, probablemente impida que haga una evaluación completa y un buen uso de los antimicrobianos. Entonces, las estrategias para implementar efectivamente un PROA, básicamente podemos
resumirlas en estos 3 ítems, que es primero lograr el compromiso institucional, como dijimos, el apoyo explícito de la alta dirección, eso sería lo ideal, para involucrar a las áreas responsables. Después, en segundo paso, el proceso de implementación adecuado. Primero, en realidad, primero conformar el equipo PROA, tratar de conformarlo y de ahí y buscar el apoyo de la institución, ¿no? Porque es muy poco probable que desde la institución soliciten que se forme el equipo PROA. Esto es bastante frecuente. Con respecto al punto 2, el proceso de implementación adecuado se refiere a evaluar la evidencia o lo que tenemos, armados de consensos y de paquetes de recomendaciones, implementación a través de estrategias de las 5E, o sea, todas estas recomendaciones, implementarlas con las 5E que vamos a ver ahora, y hacer una evaluación del impacto de lo que estamos haciendo y tratar de lograr finalmente un cambio cultural sustentable, asegurar un compromiso de todo el personal, lograr el empoderamiento del personal y de los pacientes y mantener motivada la organización en el logro de los objetivos. Esta es las estrategias para una implementación efectiva. Fíjense las 5E de enganche, que es identificar a los líderes, reuniones de consenso, armado de paquetes definitivos y recomendaciones, educación con reuniones de inducción en personal médico y no médico, concientizar sobre la necesidad de alcanzar un nivel de cumplimiento mayor al que uno tiene, al 90%, pero por lo menos mayor al que tenemos basal, por eso la evaluación inicial basal es muy importante. La ejecución, que es la adquisición de todas estas estrategias que queremos o que hemos elaborado de acuerdo a lo que queremos cambiar, ejecutarla, después evaluarlas con la vigilancia o monitoreo periódico y después estímulo, que es estimular con reuniones o devolución o para avanzar con nuevas estrategias de cambio, ¿no? Pero la devolución, como habíamos dicho anteriormente, el feedback, el devolverle lo que estamos haciendo tanto a los efectores es muy, muy importante para lograr este estímulo. En conclusión, tenemos que conocer que para poder tener una buena implementación de un PROA, debemos saber y conocer que el comportamiento humano está influenciado por distintos factores y muchas veces estas conductas son más emocionales que racionales. Es muy importante considerar los elementos que influyen en el comportamiento de las personas, desde los patrones poblacionales, generacionales y organizacionales para el momento de implementar un cambio con la aplicación de un PROA, ¿no? Para saber con qué nos vamos a enfrentar. Entonces, de qué manera podemos generar este cambio. Y por último, la implementación de estrategias que puedan contrarrestar estos patrones culturales lograrán que el uso apropiado de antimicrobianos sea parte de la cultura de la institución, ¿no? En síntesis es que todo cambio que nosotros querramos hacer para implementar un PROA tiene que estar basado en la cultura de la organización, en la cultura de la institución, en el comportamiento de esta institución para poderla llegar a que nuestro programa de optimización de antibióticos sea parte de esa cultura en la cual nosotros estamos trabajando o modificando algunas cosas que no estaban bien. Muchas gracias.